Primeramente, muchas felicidades y muchas gracias para esa familia de Ocán Herví que se encuentra conectada en el día de hoy. Nos comprometimos con ustedes en cada semana traer temas interesantes y más allá de los temas interesantes, personas a voces capacitados para poder mostrar o enseñar lo que es el conocimiento de IFA, siempre a su punto de vista y dándole a ustedes la oportunidad de que saquen sus propias conclusiones. Hoy, sin lugar a dudas, es una noche que nos vamos a vestir de gala. No es por el traje, es que tenemos en la casa al señor Pompo Beate Aguo Orúmila, que le doy la bienvenida, mi hermano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos de tu corto tiempo de haber llegado a Miami, tus niveles de compromiso. Ayer estuviste haciendo incluso, estuve mirando por las redes sociales, una conferencia en la Universidad de Homestead. En la Universidad de Homestead. O sea, ya para empezar por ahí creo que es bastante importante. Muchas gracias a todos ustedes por irse conectando. Le vamos a agradecer que por favor, que si pueden compartir la transmisión para que tanto su familia, sus amigos, ahijados, padrinos, que todos se puedan nutrir de algo de conocimiento de parte de la familia Ocán Herví. Antes de empezar con el tema de hoy, que está súper interesante, el ñangareo, un tema que no todo el mundo toca en las redes sociales por su nivel de complejidad, a partir incluso desde sus raíces. Raíces que, para serles sincero, hasta yo en algunos momentos desconocía y tuve que ir a buscar información, para nutrirme de esto tuve que ir a profundidades porque todo el mundo no lo tenía, ¿verdad? Entonces quiero agradecerle también, antes de arrancar con este maravilloso tema, a las personas que me han pedido hacerlas directas también, como lo hacía anteriormente, que yo conversaba, que yo dialogaba con ustedes, se los agradezco infinitamente, pero honor a quien honor merece. Y estoy seguro, completamente seguro, de que tenemos muchos hermanos ricos en sabiduría y en conocimiento que tienen el gran interés de compartir todo su intelecto con ustedes. Así que sin más preámbulo, en el día de hoy el hermano Pompo Beate para hablarnos referente a ñangareo. Ñangareo, una palabra, mi hermano, que es de origen hausa, ¿puede ser? No. Rectifícame la palabra. Ñangareo. Ok, el origen. El origen ñangareo viene de una lengua que es hausa. La palabra hausa es una mezcla de un idioma afroasiático. Principalmente se habla en lo que es en Níger, en Nigeria, y es una lengua que yo en lo particular les repito que ni sabía que existía, pero cuando indagas es una lengua bastante rica, la hablan aproximadamente a nivel global 24 millones de personas como lengua primaria y unos 15 millones como una lengua secundaria. No soy yo que voy a hablar de ñangareo, es el hermano Pompo Beate. Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado a Ocán Herví y vamos a compartir las investigaciones que hemos hecho. Igual es muy importante hacer algunas aclaraciones y compartir la parte ceremonial, dónde se manifiesta, por qué se manifiesta. Hay una diferencia muy grande entre ñangareo de Ifa y ñangareo de Olorisha, y eso vamos a tocar esos temitas. Hay otra parte que es muy importante, es ñangareo de Dahomey. O sea, cuando la llamada tierra Arará, que es un ñangareo, se conoce como ñangareo Ayao, que es diferente, que de ahí es donde proviene, O sea, que donde más hizo énfasis en este tipo de ceremonial fue ahí, porque Inambara Hausa es la tierra de los Hausa y está cerca de Dahomey. Entonces, bueno, yo siempre... Estas personas también estaban bien vinculadas con lo que eran los musulmanes. Sí, claro, sí, tienen descendencia musulmana, porque recuérdate que Mahoma en el año 630, cuando invadió el imperio de Yoruba, invadió los Hausa y esclavizó, y gracias a eso el imperio de Yoruba se crea, porque el llamado Durdúa, que conocemos, que fue fundador del imperio de Yoruba en el año 631, fue el que fue expulsado de la Meca. Estuvieron 90 días caminando por el desierto y hasta que se establecieron en Beni. Los Durdúa, que antiguamente se llamaba Etalán de Han, este personaje decía una frase, y tú a mí, y eso significa en su lengua, he sido víctima de un engaño, he sido víctima de una... Pero los habitantes de Beni decían de que no, de que era Durdúa, el caballero, el hombre caballero del otro mundo. ¿Por qué? Por las túnicas que tenía, el color de la piel.
Pero bueno, eso es un tema que podemos tocar en otro tipo de entrevista. Con seguridad. El origen del imperio de Yoruba, que es muy importante para todos los olorichas, para todo el que practique la cultura, para todas aquellas personas que se interesen por esto, que esto tiene un origen. Y esto, como tiene un origen, es sui generis. Todo el mundo lo ve desde su punto de vista, todo el mundo lo interpreta desde su punto de vista, pero es importante que se conozca el inicio, que se conozca los comienzos. Que esto, la cultura nuestra, o sea, la cultura de Yoruba, la cultura de Ifá, la cultura oloricha, está catalogada como patrimonio intangible de la humanidad. La UNESCO la declaró en el año 2004. Pero tenemos muchos contrarios. Tenemos los musulmanes, tenemos los cristianos, tenemos, y todo el mundo nos critica, pero nosotros no criticamos a nadie. Por ejemplo, nosotros utilizamos la fuente de la naturaleza para pedirle energía, para pedir su bendición, para pedir todas estas cosas, y ellos nos critican. Pero bueno, lo importante es que cuál es el concepto de Inangarebu. Y hay una cosa importante en esto. Toda aquella persona que está iniciada en Orisha, que está iniciada en Ifá, o sea, que no tiene tanto tiempo en esto, piensa que el Inangarebu es obligatorio a la hora de hacer la actividad Itán, o sea, a la hora de que se haga un Itán. Y eso no es así, eso no es cierto. Por eso es que los Yoruba, o sea, las personas que practican el Ifá tradicional, dicen que eso no es cierto. Yo he compartido con muchos africanos, y todo el que me conoce sabe que no miento. He compartido con africanos, he compartido con personas que practican el tradicional, y he compartido, inclusive soy amigo de muchas personas que practican el tradicional. Pero algunos me han dicho de que el Inangarebu sí existe, o sea, que esa ceremonia sí existió. O sea, y tengo una fuente fideligna, o sea, un babalabu antiguo, un babalabu mayor de edad, de la tierra de Issei, que es opeado igual que yo, que él me lo dio en inglés, y bueno, yo lo voy a compartir con ustedes. Los orígenes, la cultura, cómo es, por qué fue, porque es importante. Cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad religiosa, es muy importante que se sepa dónde, cuándo, cómo, por qué. Es muy importante. El origen de cada cosa. De cada cosa. O sea, si nosotros no sabemos por qué se hace una actividad o cómo se hace la actividad, ya, eso es un globo inflado. Entonces, por eso es que las cosas no se nos dan, por eso es que el iré, o sea, se nos manifiesta de tiempo, y eso es una cosa importante. Entonces, cuando yo daba clase en Cuba, o sea, yo impartía clase en Cuba, tuve 17 años impartiendo clases de oloricha, de Ifá, o sea, tenía mis escuelas, que hasta Natalia Bolívar, quiero decirte, Natalia Bolívar visitó mi aula, la gente de antropología, muchos personajes. Y si me están mirando ya saben que es verdad lo que estoy diciendo. Claro, aprovechamos para enviarles un saludo entonces a todas esas personas. Sí. El hijo de Celina González, Reutilio, bueno, personalidades de Cuba. ¿Por qué? Porque estaban interesados en la parte histórica y la parte filosófica, de lo que es la cultura. Porque todo el mundo, cuando usted dice babalabu, lo que se imagina es un prieto, una persona de tez oscura, con un tabaco, un gallo en la mano y pies descalzos. Y mata animales y sangre. Y no es así, esto es una cultura muy rica. Y nosotros somos adoradores de la fuente de la naturaleza. Y si nosotros no buscamos ese equilibrio con la fuente de la naturaleza, no existiría. O sea, no buscaríamos el equilibrio llamado directo en el concepto de cultura. Entonces, cuando yo daba clase en Cuba, yo siempre le exigía a todos aquellos que iban a la escuela a tomar sus clases, a mis amigos, y yo siempre, como consejo, yo siempre le doy a toda aquella persona que está en esta cultura que él trate lo mayor posible de buscar la traducción de las cosas, o que trate de buscar por lo menos el sentido místico de la palabra. Y es muy importante. ¿Por qué las personas hacen Inangarebu? O sea, ¿cómo fue que se fundó este tipo de cultura? Porque si en África no se hace, que si aquí se hace y lleva no sé qué cosa, que si no, vamos a salir de todas las dudas, vamos a saber por qué, vamos a ver por qué se echa la agüita en el suelo, vamos a ver por qué se pone el paño rojo, la canasta, esto se pone caliente, esto es interesante. Todo. Y eso, bueno, que lo tomen como clase, y bueno, les prometo, o sea, les prometemos, Canel, bueno, y un servidor, les prometemos que vamos a poner los cantos. O sea, si quieren ahora se los damos, normal, cogen una libreta en clave y normal se los damos. Pero le vamos a poner los cantos, le vamos a poner los rezos dentro, cuando se acabe este video, así con un, no sé, lo que saben son... Sí, en la edición aquí tenemos aquí en edición, luego en la producción, cuando salga el video se edita
Y por cortesía del albure, vamos a poner el verso con la traducción en español, lo que significa también. Todos los cantos, cuando se presenta el paño, cuando se le da cuando se presenta la jícara, todo. Y si quieren la parte histórica, bueno, se la damos también. Eso Por supuesto. Pero bueno, no van a ser maestros en esa parte. Me quedé aquí con una duda cuando empezaste a hablarme referente al ñangareo en las tierras de África. Me dijiste que solamente, este tipo de ceremonial era más dominado por los Dahomey. Sí, puede ser sí. Debido a qué pudiera ser, porque Nigeria, África, es una tierra súper amplia. ¿Por qué Dahomey? Bueno, Dahomey es una tierra, o sea, la tierra le dicen Kutome, porque es la tierra de los muertos. ¿Por qué? Porque es una tierra que tiene mucho fuego, es una tierra que hay mucho calor. Se dice que es la tierra de Opalu Guayé, o sea, no San Lázaro, y no Opalu Guayé, Opailu Guayé, o sea, que es que no está mal, en Cuba le decimos San Lázaro, y bueno, y es la fe de cada cual, y eso funciona. Lo que mueve el mundo es la fe, muy importante. No van a ser ahora que dicen, el entusiasmado está diciendo que Opalu Guayé tiene que ser así. Bueno, Opalu Guayé, como era el dueño de esa tierra, o sea, que era el Opa de esa tierra, empezaron a adorar y había un calor inmenso. Esa tierra colinda con Iná Barajausa. Entonces esa tierra le decían Iná Barajausa, y entonces porque había un calor del carajo. Entonces todo era arena, todo era desierto. Y ellos salían todos los días, por la mañana bien tempranito, y ponían unas cazuelas con agua, con una especie de eco, o sea, que se llama oki, en el concepto de Europa, que es una especie de sémola de maíz, que se cocinaba con agua, eso, frío. Y agua de arroz, frío, muy importante. Esto es importantísimo, porque Inangarewo, el concepto de Inangarewo es aquel que se inclina buscando la energía, o aquella energía que nos viene a brindar el sol. Y se supone que si nosotros estamos haciendo una alegoría al sol, no vamos a ponerle algo caliente al sol. Entonces, todas las tendencias de Iná Barajausa, Dahomey, esas tierras que colindan con Igbo, tienen que ver con Oricho Batalá. Recordemos que cuando se fundó el Imperio de Yoruba, Batalá se quedó como líder religioso. Los tutúes de Batalá tuvieron una guerra constante por 10 años, por una década. Y bueno, gracias a Moreni, que Moreni fue quien ayudó a que esta guerra se aplacara y eso, Obatalá se quedó vivo, porque Dudúa le perdonó la vida. Dicen que duró 150 años. Dice la historia, pues eso dicen los libros. Entonces, Obatalá, recuérdense que Obatalá todo lo que toma es tutu. Todo es fresco. Todo es fresco. Entonces, si Obatalá todo lo que toma es fresco, el Inangarewo tiene que ser fresco. Porque es Inatutu un velayé. La candela viene a refrescarse. Si tú le pones una isba, por ejemplo, tú le pones una jícara con un contenido, si tú le pones una jícara con un contenido caliente, lo mismo, Obatalá o Loru, que se la está tomando, está pidiendo permiso en el baño. Permiso para ir al baño, porque eso por la mañana es un dolor de barriga del carajo, muy caliente. Y he participado en diferentes actividades donde han estado en santos, han estado coronando santos y fases, y han hecho un atol de harina con leche que es para tomárselo por la noche, con un pan con mantequilla. No es para eso. Entonces, si nosotros vamos a hacer Inangarewo, vamos a tratar de buscar la energía del sol. Nosotros vamos a tratar de buscar algo que sea fresco, porque es Inatutum Belay, algo que sea fresco. El concepto de Inangarewo, aquel que se inclina a buscar la energía del sol, o aquel que se eleva con la energía para que nos refresque. El concepto es fácil, el sol como primario, cuando Olodumare creó la tierra, antes, vamos atrás, un poquito más atrás. Había un puntico en una oscuridad muy grande, que eso se llama Orima. Orima es la oscuridad total. Pero había un puntico blanco que empezó a crecer. Y esa oscuridad llamada Orima me preguntó: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy la voz. ¿Pero qué tú quieres hacer? Yo soy la luz. Entonces ahí se crea el antagonismo aquel de la claridad y la oscuridad. Y quiero que sepa que aquello que estaba en la oscuridad es el llamado Echu. O sea que Echu es importante en todas las actividades, en todas las cosas, porque es el primero que estaba. O sea que yo he visto videos que han hecho Pola. Echu no es Satán, como la gente piensa. Echu no es Satán. Y yo lo digo, Echu no es Satán.
todas las divinidades no son beatíficas. Las divinidades tienen su parte buena y su parte mala. Yemayá es el origen de los peces, el origen de los mares, pero cuando se derrea meten más para adentro y las crecidas y acaba con cualquiera. Entonces, aquel puntico blanco empezó a crecer, se creó el antagonismo. Cuando se creó aquello, empezaron a crearse los planetas, las constelaciones. Este fue el tema que toqué en la universidad. Las constelaciones, las estrellas, que se ven los Dumares, creó con su ayudante que era Orisekun, creó la luna y crearon el sol. O sea que estas dos se crearon, o sea, el sol como estrella, como astro rey, que no era rey en aquel momento, era Orun, solamente se llamaba Orun. Y la luna se alumbraba gracias al sol, eso no lo veo. Y entraron en una discusión y fueron a adivinación. Y la luna hizo el Bo. Gracias a ese Bo que hizo la luna sale, brilla, se manifiesta, tiene adoradores y se convirtió en el dios de la adivinación. Por eso es que Oshu es el dios de la adivinación. Por eso que las actividades, o sea, las iniciaciones en África se hacen de noche. Las iniciaciones en África se hacen de noche. ¿Por qué? Porque dice que está merced Oshu. ¿No? Generalmente todas las iniciaciones deben ser de noche, sí, claro, deben ser de noche. ¿Por qué? Porque Oshu es el oricha. Fíjense que cuando usted hace Obatalá hay que hacerlo de noche, porque Obatalá le molesta la luz. Y ahí viene el contexto de por qué el sol ya se pone de parte de, o sea, vemos por qué el sol empieza a entrar en conflicto con las personas. Y tú me decías, pero ¿por qué el sol va a ser enemigo de los seres humanos? Sí, claro, el sol entró en conflicto con Bob Benillán porque el sol quemaba a Bob Benillán. Entonces, los sabios, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron el enfoque y hizo el sol. Entonces, lo mismo que utilizó el sol en el cielo para hacer el Bo, para ser respetado, lo hacemos nosotros desde este punto de vista. Pero pidiéndole al sol que nos dé su bendición, que no nos queme. Olor un abrami, nanga arebo, agogorico ladeo, nanga manjamo, olor. O sea, estamos haciendo lo mismitico que hizo el sol en el cielo, pero estamos conversando con el sol. Entonces, cuando nosotros conversamos con el sol de una forma u otra nos trae bendición. Pero bendición de energética, no es un problema de bendición de que tiene que influir en el Itán. El sol no tiene que ver nada con el Itán. El Itán es una cosa, Itán es rodilla, Itán. Y soy así porque como doy clases, me gusta rectificar. No, está bien. Me gusta rectificar. Está perfecto, estoy seguro que todo el mundo se está nutriendo de eso. Entonces, la luna, o sea, la luna hizo el Bo y quedó victoriosa. Entonces la luna, por eso tiene su etapa, por eso tiene sus 5 fases, que estuve hablando en la conferencia de la escuela, de por qué las 5 fases de la luna tienen que ver con las 5 tiradas del coco. Y cada fase de la luna tiene que ver con una posición del coco. Y todo eso tiene que ver con el concepto de siembra. Por eso es que nosotros indagamos, o sea, el afrocubano indaga con coco por concepto de siembra. Recuérdense que los esclavos antiguamente lo que hacían era sembrar, eran como esclavos. Entonces indagaban el tipo de siembra, esto. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el sol, no en la luna. El sol estaba hostigado, fue adivinación en un lado, no hizo el Bo, fue adivinación en otro lado, no hizo el Bo, hasta que Orúmila habla con el sol y le dice, mira, tú tienes tal problema, tenemos que hacerte una adivinación porque Olotumare tiene un plan para ti. Y el sol dice, bueno, voy a hacer, porque ya estoy cansado ya de que la gente se me critique, esto, lo otro, y tengo manchas, y que tengo aquello, y que tengo aquello. Bueno, el sol hizo el Bo. Y Orúmila, o sea, fue a ver a Orúmila, y Orúmila le vio Osa Owani. Y aquí tomo esta oportunidad, o sea, aprovecho esta oportunidad para saludar a un amigo mío, que es Osaloni, Jojito. Oye, tú sabes que ese hombre, y discúlpeme que yo diga esto, ese hombre cuando yo llegué a este país, el primer paquete de H que me lo regaló fue el hombre más bueno. Qué interesante, saludos para la dura. Y tiene una pila de años de fan, tiene 20, es mayor que yo. Yo tengo 20 y tanto, él es mayor que mi amigo y muy bueno, trabaja en el aeropuerto. Entonces, el sol, dice, el verso dice, Osa Owon, Adifafun Orun Seki, Nikbatim Velariota, el Bonico Guache Usimberbo Orupo. Bueno, el verso dice de que Orun Seki, que el sol estaba intensamente disgustado. ¿Por qué? Porque alumbraba y nadie lo respetaba. Invelariota tenía como enemigo, tenía muchos enemigos alrededor. El Bonico Guache le mandaron a hacer un verbo y lo realizó. Entonces, a partir de ese momento que el sol realiza el verbo,
O sea, Orúmila lo consulta y le dice, mira, tienes que ir a Saloni y tienes que hacerte el tempo. ¿Cuál fue el esbo que le mandó Saloni? Que le mandó Orúmila, canasta. Y voy a rectificar lo de la canasta para que ustedes sepan cómo es, porque en aquella época no había canasta. Es con lo que se hace la canasta. Y es porque no podemos mirar el sol de cerca. Entonces, o sea, de frente. Le mandó a hacer el bo con paño rojo, le mandó a hacer el bo con arena, le mandó a hacer el bo con eco, le mandó a hacer el bo con Iba, le mandó a hacer el bo con los elementos que lleva el Sarayo. Los elementos que lleva el nangareu. Y con 2 obvias pocos, o sea, con 2 copos. Agua, que llevo minutos, bueno, hizo el esbo y un gallo. Realizó el esbo, ¿por qué? Porque Eichu fue el que lo ayudó. Eichu fue el que lo ayudó. Le proporciona la jícara y el achopupúa. Porque habían elementos que eran terrenales en aquella época, o sea, en la historia se dice que había un hilo delgado de plata, que el único que conocía el camino era Eichu. Por eso Eichu, Abdo Echureo, el único que conoce el camino del cielo es Eichu, que va en fracciones de segundo. Eichu y Okweli, porque King no. Okweli, el único que conoce el camino del cielo sin equivocarse. Por eso es tan rápido, nosotros consultamos y baja el signo rápido. Busca el expediente, es rapidísimo, fracciones segundifarios, ya. El problema ya está ahí. Entonces, bueno, para seguir el tema, el sol hace bo, y a partir de ese momento el sol empezó a coger fuerza y empezó a crecer y empezó a trasladarse. Entonces quedó establecido de que cuando el sol hiciera todos sus movimientos, cuando llegara a un punto que estaba en el centro del cielo, todos deberíamos escondernos y no deberíamos pedirle nada. Eso es Saloni. Por eso es que el nangareo hay que hacerlo antes de qué hora? Antes de que salte las 12. Antes de las 12 del día. ¿Por qué? Porque a las 12 del día está el sol en el medio del cielo, emitiendo los rayos perpendiculares sobre la tierra, que afectan la piel, los médicos son los que saben eso. Entonces, bueno, a partir de ese momento, los seres terrenales, cuando veían el sol, se quemaban y empezaban a preguntar. Orúmila, cuando vino en su viaje del cielo a la tierra, hizo adivinación para Buenilla, es decir, todos los seres humanos de la tierra, y predijo de que había que hacer el mismo esbo que hizo el sol, para que fuéramos respetados como el sol. Por eso es que el ser humano es respetado como el sol. O sea, es respetado por los planetas, por esto, por lo otro. Entonces, bueno, a partir de ese momento nosotros hicimos el esbo, quedó establecido en la tierra y Naparajausa. Para ir un momentito, otro poquito, vamos a jorobarnos aquí para trasladarnos a la tierra y Naparajausa. Ellos tenían como costumbre, ellos adoraban mucho el sol, porque la tierra, las personas de Naparajausa adoraban el sol, adoraban los espíritus, o sea, Gungun, y adoraban 2 o 3 tipos de animales, porque ellos respetaban los animales, los tenían como tótem. Pero todos los días salían por la mañana y le pedían al sol. Todos los días le pedían al sol. Entonces, a partir de ese momento, venían muchos visitantes. ¿Por qué? Porque la tierra de Naparajausa empezó a coger fama de una tierra tranquila, de una tierra, los Araparajausa, los Arajausa están dando bendición, esa gente está progresando, que sé yo sé cuándo. Había una tierra colindante que era la tierra Tacua. Ahí había un personaje que había sido puesto como líder, llamado Changó, que en aquella época no se llamaba Changó, se llamaba Yakuta, porque era el lanzador de piedra. Changó, el nombre de Changó en el Caracol está en Hirozu, fue donde él lo titularon Changó, porque por la forma de hablar, Changó, quien retumba o quien inunda. Pero ese es otro tema, Entonces, bueno, Changó, apunten. Changó va a la tierra, visita, porque se entera de que en Naparajausa, que colindaba con Igbo, colinda y las personas que saben de geografía, que busquen el mapa y me digan, si no, les respondemos. En sus viajes se entera, había sido titulado como el tercer alafín de Odio, y estaba visitando Tacua porque él tenía un romance con ella. Y eso es otra historia más intensa, pero bueno, hay que traspolar las historias para poder concatenarlas, para tú poderle dar respuesta a todas estas cosas. Changó viene y visita a Naparajausa, y de muy temprano el rey de Naparajausa lo invita a desayunar. Y Changó dice, bueno, me van a invitar a desayunar, bueno, vale, vamos. Y cuando ven que sale todo el pueblo afuera, con las cazuelas grandes, y empiezan los cantos, y todo el mundo llegaba, cogía aquella jícara, le pedía al sol, tomaba y echaba en el suelo
porque no había quien estuviera parado en esa arena, porque estaba muy caliente. Y entonces, el concepto... Hay el sentido que no tiene lógica calentar el Sarajevo. E incluso, Sarajevo está la traducción como refresco de eco, pero si seguimos buscando, una de las traducciones es eco líquido. Eco líquido. Y el objetivo de preparar esto era porque era refrescante. Refrescante. Y bueno, lo vuelvo a repetir. Y Navarajausa colinda con Irbo, y es la tierra de Guatalá. Guatalá se estableció, le dicen Orba Irbo. Entonces que tenga Lázaro Ron un disco, los Orba Irbo, sí, ya le Orba más la Irbo. Entonces, Guatalá tomaba Guatalá hizo el bo hasta con el Sarajevo, porque lo tildaron de borracho. Y en Funza tomó, cuando el mono mira, no, si esto es Sarajevo, lo titularon rey por eso, por el eco que hizo, fíjate si Sarajevo, o sea, este tipo de eco, este tipo de inangarebo, bueno, no es inangarebo, este tipo de refresco tiene importancia en la cultura de Aruba. O sea, seguimos con la historia, con la película. Metían el contenido, sacaban el contenido, le pedían al sol, o sea, le decían al sol de que le trajera bendiciones, que se yo no sé cuánto, y como estaba mucho rato parado ahí, tomaban y echaban en el suelo para poder separar encima de ese líquido que estaba derramado en la arena, para que esperara que el último llegara. Y hay una cosa muy importante que tiene esta ceremonia. El pueblo era unido y salían todas las personas del pueblo a consumir de ese líquido. Y Navarajausa se convirtió en una tierra próspera. ¿Por qué? En primera, desayunaban juntos, que eso es mensaje para la familia. No hay nada más hermoso en una casa, toda la familia desayunar juntas, sí. Sea leche, Sarajevo, refresco, agua con azúcar, lo que sea. Y en la cultura religiosa, es muy importante que todo aquel que venga a una actividad religiosa, que estemos en una actividad religiosa, no nos sentemos a la mesa hasta que nos llegue el último. Y estamos reviviendo el acontecimiento de Navarajausa. Y ustedes van a ver, cuando ustedes hagan eso o logren esto, ustedes se van a dar cuenta de que cómo es cómo refresca la actividad. Entonces, Changó, al ver eso, le pregunta a los bajos, ¿cómo es esto, compadre? Mira tú con este desayuno, ¿cómo tú has podido controlar este pueblo? Porque se decía que Navarajausa era gente de sangre caliente, o sea, que eran guapos, eran gente valiente, porque el tipo de sangre que tenía eran calientes. Entonces todo el mundo parado en esa arena caliente, o sea, que supuestamente era caliente, porque Changó no se daba cuenta que ellos tomaban el contenido y echaban en el suelo y se paraban encima de aquello que estaba mojado. Entonces, y Changó dice, mira, esto es por aquí, yo te voy a enseñar que se hace. Y Changó dijo, bueno, está bien. Changó se llevó el secreto de cómo se preparaba ese contenido y se llevó casi todo cómo ellos confeccionaban eso. Y quiso revivir ese acontecimiento en Olló, donde no hay arena. Él llevó la arena, vamos a hacer el angareo, vamos a poner la arena. Trae una jícara, lo que no ponemos aquí son las 3 piedras. O sea que aquí en la tierra de Navarajausa había que calzar aquellas cazuelas con piedra. Porque cuando usted así en cualquier lugar donde haya líquido, y usted mueva, con mucho que el líquido ese se mueve y la cazuela se mueve. Y ellos lo calzaban con 3 piedras. Y qué gracioso, se preguntó por qué esas 3 piedras. Es para calzar el líquido que refresca la tierra. Entonces, esas 3 piedras tendrán un sentido. No lo voy a decir porque es que eso no hace falta, porque eso es un sentido más místico, eso tiene más. Entonces, Changó se llevó la jícara, o sea, se llevó todo el contenido, se lo llevó para allá y llegó a donde estaba Orúmila. Y quiero decirle algo, en Ifá no nace nada. Y los babalabos que tengan 20 años de Ifá, o 25, 30 años de Ifá, y sigan repitiendo esto que estoy diciendo yo, que me disculpen, pero están equivocados. En Ifá no nace nada. Ningún acontecimiento es más antiguo que Ifá. No. Todo acontecimiento se le hace una adivinación. Y ese acontecimiento, o eso que está ocurriendo, se recoge en el Ordu de Ifá. Entonces, se hizo adivinación para. Eso ellos están equivocados en eso. O sea, que en Cuba nosotros tenemos la costumbre de decir, aquí nació el búcaro, o sea, aquí nació es un tipo de huevo. Ahí nació el huevo. No nació.
se hizo adivinación para una planta extraña y el signo que salió lo recogieron y lo pusieron ahí. Entonces se hizo adivinación para ese acontecimiento que había llevado Changó de la tierra vecina y le dieron Otura Meiji. Oye, Otura Meiji. Entonces a partir de ese momento, Otura Meiji, Changó quedó establecido de que todo el que fuera a hacer esa actividad tenía que poner en la arena ese signo, ese Odu. Que ese Odu que ponían en la arena era para llamar la energía que el adivino había hecho en aquel momento. Pusieron la jícara, pusieron eso y empezaron en lengua yoruba a conversar con el sol. Entonces, ¿qué repetían? Inangarewa, aquel que se inclina para que la energía le dé bendición. Entonces, oye, café nada más for you, apúrense que la candela no me queme los ojos. Inangarewa, Lofino y el dueño está, o sea, el legendario está. Y bueno, cuando nosotros vamos a Otura Meiji, en los acabes de Otura Meiji, en las historias de Otura Meiji, dice que es el Odu que más cerca está de Olófino. O sea, yo tenía entendido de que era el que más cerca estaba del sol, pero venía con mi esposa en él y yo le dije, porque ella es Otura Meiji con Tua. Mi esposo Calidia, que todo el mundo la conoce, 25 años, sí. Yo siempre hablo de ella porque ella... Sí, seguro que sí, seguro que sí. Entonces venía hablando con ella, conversando con ella de que, porque ella tiene Otura Meiji. Y entonces ella me dijo, no, pero Otura Meiji es el sol, el Odu que está más cerca de Olófino. Y yo le dije, no, es que está más cerca del sol. Pero que es que yo en mi, ¿sabes? En mi confusión con el venir para acá, el tráfico y eso, Olófin, la palabra Olófin, cuando nosotros la traducimos, representa aquel que gobierna el palacio. Oló es un prefijo, el poseedor, el dueño de, afín, el palacio. El dueño del palacio. Entonces, si nosotros nos analizamos la palabra, o sea, el nombre místico que tiene Otura Meiji en el cielo se llamaba Enibabayaba. Enibabayaba significa aquel anciano que desenrosca la estera para consultar. Entonces, aquel anciano, cuando hablamos de anciano, hablamos de una persona canosa, estamos hablando de Batarache. El signo que está más cerca de Olófico, o sea, que está más cerca del sol. Entonces, por eso es que en Ifá, cuando nosotros vamos al Ifá afro-cubano, dice que en Otura Meiji nació en Inangarewa. Sí. No, se hizo adivinación en Otura Meiji para la tierra yoruba, pero ya ese acontecimiento era antes de. No era, o sea, no es que nació en Otura Meiji, no. Antiguamente esa actividad se realizaba. Entonces a partir de ahí, todos los días se desayunaba en la mañana. Y esto es una cosa que quiero que vean, quiero que noten. La cultura yoruba, todos los días de este mundo, iba a hacer una adivinación. ¿Por qué? Para cada acontecimiento iba a hacer una adivinación. Repito, para cada acontecimiento hacen una adivinación. Y la cultura yoruba es el modo de vida de los yoruba. Es el modo de vida de ellos. Ellos viven con la cultura, esa es su cultura. Ellos consultan Ifá para casarse, ellos se levantan con la religión, se mueren con la religión, porque cuando se mueren hay que hacerle tutu para ese espíritu cuando va en su viaje por el camino misterioso de la montaña, como yo le pregunté al espiritista, él sea fresco. Y entonces, bueno, como esto es la cultura de ellos hacen adivinación casi todos los días. Pero da la casualidad que como Changó implantó, o sea, llevó el secreto para que la tierra fuera tutu, se refrescara, hacían el Inangarewa por la mañana. Pero eso no dice de que para hacer una adivinación hay que hacer Inangarewa. O sea que no está mal, porque nosotros estamos pidiéndole al sol de que nos brinde su energía, nos brinde bendiciones, nos brinde esas cosas. Y bueno, está bien, y se hace. Y estamos reviviendo un acontecimiento que el Orisha Changó está, el Orisha Changó bueno, es el Arafin, es el monstruo. Mi esposa tiene Changó, eso es para mí, ya somos. Ese es mi hombre. No, pero todos los días son importantes en su manifestación, pero Changó, yo tengo algo con él, no sé, tengo esta camisita roja. Di lo contrario. Di lo contrario. Entonces bueno, decíamos que ellos hacen adivinación todos los días en las mañanas. Entonces, cuando ellos hacen adivinación, antes de hacer la adivinación desayunaban. Y entonces iban Inangarewa, que se inclina para pedir bendición. Después entraban a su cuarto y hacían una adivinación. O sea, de que el sol
no es el dios de la adivinación para ellos. El dios de la adivinación para el Yoruba es la luna. Moyuba o Chupá. Moyuba Olorun, porque es el dueño del cielo, Olorun el poseedor del cielo, o sea, el astro rey, Moyuba o Chupá. O sea que dentro de la Yuba, nosotros cuando hacemos Yuba, cuando rendimos homenaje a la luna, es por la adivinación. Porque la luna tiene un contacto directo con Ogede, con el plátano. Hicieron adivinación en Ochembara cuando el dios de la adivinación, cuando estaba en el cielo, venía y se escondía dentro de la mano, dentro del racimo de plátano que había parado en las puertas de los hipos. Entonces en Ochembara, cuando ustedes vean una cortina de maribó, una sábana y un racimo de plátano, ahí se va a hacer una adivinación. Entonces ese es el dios de la adivinación. Entonces, así constantemente todas las personas que pensaban o que piensan de que hay que hacer nangareu para hacer una adivinación están equivocados. Error. Mira, yo no tengo Saharaeco para refrescar, pero tengo un cafecito aquí que son mi esposa. Sí, también tengo que quedar muy bien, ¿oíste? Sí. Todo que tiene la niña, ¿sabes? Se encuentra en el cuarto ahora mismo con la bebé. Todos los que están conectados conocen que la bebé nació. Sí, claro. Y le doy las gracias porque mandaban miles de bendiciones. A partir de esta historia y de la tierra de lo que es los Dahomey, podríamos sacar conclusión de que si esta cultura o este tipo de ceremonia lo realizamos incluso más en lo que es la tradición cubana que los mismos tradicionalistas, por llamarle de algún modo. Sí. Podemos llegar a la conclusión que nuestra cultura está más arraigada a esa tierra, que fueron los que van a haber entrado a Cuba, porque bueno, esto se dio a conocer, creo que primeramente fue con Matanza. Después se desprendió La Habana, Santiago y demás, ¿verdad? Ahí está. Cuando nosotros, en la esclavitud, cuando la esclavitud entró por Matanza, por La Habana, en Cárdenas, o sea, Matanza, Cárdenas, esos caminos por allá, ahí estaban, ahí casi llevaron toda la gente de Dahomey, lo llevaron para ahí. En La Habana ya llevaron los Yoruba, lo que es La Habana, lo que es un poco más para acá, llevaron los Yoruba. ¿Por qué? Porque el Yoruba es un esclavo doméstico, era un esclavo doméstico. Por eso el Yoruba tiene muy buen carácter. El Yoruba habla con usted y usted le dice no y baja la cabeza. El Dahomey no. Dahomey es más recio, ¿no? Más fuerte, sirve para el campo, por ser fuerte, y por tener, ¿cómo se llama? Por ser fuerza, ¿no? La fuerza esta de que cuando viene la enfermedad, tener anticuerpos, por decir así. Por decir assi. Recuérdese que los Dahomey, Asojano, o sea, Asojano es el dueño de, o sea, el vinculado con la salud también. Con la salud. Sí. Y entonces Cutome, la tierra de los muertos, y podemos hacer un programa de Asojano interesantísimo, que tengo muchos amigos en Cárdenas. Entonces, bueno, hacían el nangareu, o sea, refrescaban, que se no sé cuándo, ¿verdad? Pero que empezaron a utilizar los elementos. Y ahí es cuando viene la duda. ¿Por qué se utiliza esto? ¿Por qué se utiliza aquello? ¿Con qué yo tengo que indagar? ¿Por qué yo indago con una cosa y no con otra? ¿Ya me entiendes? Entonces, vamos a ir clasificando, tenemos el minuto de tiempo. El del mundo tenemos ahora mismo, creo que todos los que están conectados te estaban esperando. Entonces, bueno, lo primero que utilizamos es el espacio, o sea, el lugar donde el sol esté frente a nosotros, o sea, donde esté el sol. Buscamos el sol, ponemos la arena, que representa la nación, la tierra Inabarajausa. Ponemos Oturamey, que fue la adivinación que se hizo para aquel acontecimiento que Changó llegó a la tierra. Ponemos la isba, si tenemos 3 piedras lo calzamos para que cuando estemos mirando no... Y la pregunta que estoy seguro que se haría mucho, ¿no? Recuerden que yo siempre digo, tanto los invitados como todo lo que se hable los lunes y jueves es las personas hagan sus propias conclusiones, ¿ok? No, yo lo dije, la cultura es su género, cada cual tiene su punto de vista. Esto no es una manera de nosotros tienes que aprender esto, sino que las personas estoy seguro que van a nutrir, escuchan el consejo y aceptan la disciplina de lo que en sí encierra. ¿Por qué Oturamey y no Saloni? No, porque Saloni fue después que hizo el sol. Saloni es la herramienta, o sea, la indumentaria que nosotros utilizamos para hacer la actividad, para hacer el nangareu. Oturamey es porque Changó lo llevó a la tierra Yoruba. Recuérdense que el antiguo Oyo es la cuna de los Yoruba. Donde se fundó el imperio Yoruba fue ahí.
Ile-Ife después tuvo su posición, porque bueno, Ile-Ife, la tierra de la diseminación, fue donde se creó el mundo, que se pero Oyo, el imperio de Oyo fue riquísimo, fue un imperio buenísimo, y pasaron por ahí, bueno, hay una cultura ahí bastante. Pasaron hasta el Gayú, creo que fue el segundo, el tercer o el cuarto alafín de Oyo, después fue Yacuta y así. Y tengo la historia de Shango, que por qué perdió la posición, porque era gemelo, y en aquellas tierras los dos gemelos no podían venir del cielo. Eso está ireteanza. Pero bueno, para no seguir poniéndole la boquita a la gente. Entonces, la jícara representa el contenido, o sea, el contenido de lo que vamos a verter. Ahora, ¿qué vamos a verter? ¿Cómo es la preparación? Hay una célula, o sea, un maíz, un tipo de maíz que se llama ogui, que es el eco africano. Parece que cuando alguien, en aquella época, ustedes recordarán, Tata Gaitán estaba en Cuba. Le decían el hombre de las piernas largas, porque era africano, de descendencia africana, y había Miguel Febler, lo enseñó Tata Gaitán. Entonces, Miguel Febler sabía mucho, tenía muchos secretos, por eso que él rezaba mucho, porque él estaba estudiando con africanos. Lo que en la cultura, el tipo de vida que teníamos que tenían ellos, que yo no había nacido, en aquella época tuvieron que arreglar la cultura y arreglar las iniciaciones, esconder el ID, se desaparecieron las cuentas carmelitas y pusieron las amarillas, que eso no tiene que ver nada. El concepto es Otutu y Opón, cuenta cálida y cuenta fresca. O sea, positivo o negativo, y hacen un equilibrio, y eso es lo que espanta a la fuente cuando viene. Entonces, siempre me voy de contexto, porque una cosa deriva a la otra, y soy como un loco buscando en la mente. Entonces, el contenido, ogui, lo que estaba diciendo, ese maíz que nosotros vemos cuando lo derretimos, que lo echamos con agua, es de color blanco. Seguro que en aquella época vieron que se preparaba con ese contenido blanco, y como es un contenido que sabe a leche, o sea, que sabe, pensaron que se le echa leche. Y no es leche, es que ese contenido aquí es blanco, es un tipo de maíz que es blanco. Es como la maicena, vaya. Ya. Maicena. Entonces, tiene otros elementos. ¿Por qué lleva otín? Porque otín es el que da la pureza. El otín viene del cielo a la tierra para unificar los hombres, para refrescar las penas, para todo el que le guste el otín, como a mí que me gusta el whisky. Sí, no hay que ser sincero. Claro. Si tú no eres sincero, tú no. Vamos, no vas a pensar que soy borracho. El otín, el contenido de otín debe echarse un poco. El efún, la cascarilla, en honor a Batalá. ¿Por qué? Porque Batalá, la cascarilla es para aplacar. La cascarilla es cubridora, o sea, cuando nosotros vamos a alguna actividad de gungu, que se sacrifica un animal, todo el mundo ve que hay que limpiarse con cascarilla y cubrir el animal, porque es cal, y eso cuando cubre el animal, lo tapa y no da mal olor, y los depredadores no vienen a comerse ese animal, o sea, lo consume el espíritu del oricha que está ahí en cuestión. O sea, ese es otro tema también. Entonces, el efún, el orí es un tipo de manteca que se usaba, que aplaca también, es aplacadora. Fíjate que la aprobación de cabeza lleva efún, que es aplacador, que es cubridor para cubrir, lleva orín, o sea, manteca de cacao, lleva orín, lleva otí en caso de que el tipo de aprobación hay que echar otí aquí atrás para espantar la fuerza malévola, y bueno, y lleva miel. La miel es para darle un poco de dulzor, porque el ogui es bastante amargo. Yo lo he probado, es bastante amargo, ¿sabe? O sea, entonces como hay niños recibiendo, se están haciendo, o sea, actividades, cuando lo prueba es amargo. Entonces le echan la miel, qué sé yo. Entonces otro elemento importantísimo para ponernos en comunicación con el sol son los opi, los pedazos de opi. Eso se llama en Yoruba agwegbon, cáscara o pedazo de coco, pedazo de coco. ¿Por qué? Porque el coco es quien me da el sentido de lo que cree la luna, por las 5 posiciones. Las 5 posiciones está Oyife, Alafia, Oyeku y Ocarra. Son las 5 fases de la luna. Luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Bueno. Entonces, como la luna es el dios de la adivinación, como nosotros estamos lanzando el Obbi, o sea, el Obbi Abón, que es como se llama, el Obbi no es de cola, cuando lanzamos el Obbi,
nos está diciendo en el sentido que está la preparación. Al Inangaregua nunca le falta nada. No, ve con sí. No le falta, sino hay que echarle un poco más de lo que tiene. Échale arroz, échale una pizza, échale, no sé, un pedazo de... Entonces, no es con leche, porque es refrescante. Si estamos llamando al sol, o estamos pidiéndole energía al sol para que nos refresque de los problemas terrenales que tenemos, no puede llevar leche, y menos caliente. Bueno, en Inabarajausa, vamos al clima de Inabarajausa, casi todo es desierto. ¿Leche de qué? De camello. Leche de camella, ¿sí? Sí. No a coger un camello para leche ahí para el Inangaregua, para el desayuno, nada, no había tanta leche ahí para eso. Pero sí había el eco. ¿Por qué? Porque ellos, acuérdense que las tribus en aquella época intercambiaban, no había dinero, el dinero no existía, pero se intercambiaban. Tú me dabas maíz, yo te daba, que el maíz oriundo de México, pero bueno, yo te daba la sémola del maíz, tú me dabas la sal, tú me dabas, y así, era el intercambio. De ahí donde viene el llamado salario por la sal, salario. Entonces, bueno, tenemos un paño rojo, que fue el esbozo que se hizo, que hizo el sol, a Cholorun como allá, a la fin de Terecunita, a Cholorun como allá. Dice, el paño rojo que yo tengo en la mano, el Arafin que me dé bendición, o sea, que me bendiga con esta conversación. Entonces, cuando ponemos el paño, cogemos la canasta. Ahí es donde está el problema. En aquella época no había, bueno, había canasta, pero en la época que el sol hizo el esbozo, o sea, esto es una historia. Quiero decir una cosa, y vamos a hacer pausa en lo que estaba hablando ahorita. Las historias de Ifá y de Oricha se dividen en tres: fábulas, mitos y leyendas. Las fábulas son las historias de los animales, por supuesto. Claro. Sabemos las fábulas de Sopo y vemos que los animales hablan, qué sé yo. Los mitos es la historia del sol, la luna, las creaciones. Y las leyendas son las historias de las personas que de una forma u otra se convirtieron en personajes legendarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el sol hizo el do, esto es una historia que hace, no es que el sol esté sentado en tu casa y tú estés como Yuka Olofin y Che Durán. Es importante eso aclararlo. No es el sol, o sea que es un personaje legendario que se utiliza como representación de algo. Usted puede, cuando nosotros estamos, el Babalawo y el Moba, o sea, los Ba de Oricha, cuando nosotros vamos a hacer un itán, o vamos a hacer un relato, una historia sobre algo, nosotros clasificamos una historia. O sea, clasificamos la historia. Seleccionamos el personaje legendario y lo comparamos con el individuo que se está consultando o al que le estamos haciendo la adivinación. Y lo que hacemos es que la tercera parte es revivir el acontecimiento positivo que hizo el personaje. Es eso. Osaloni, mi amigo Ojito, al Telepo del Sol. Coge la canasta, coge esto, coge lo otro y tú verás que te van a hacer el dueño del Ahora, qué interesante esta parte de la canasta, ¿no? Porque cuando uno indaga, ¿no? Cuando uno estudia un poco y te pones a ver como que esta Iba, o sea, la jícara, o Iba, la que la proporciona a Echu, al sol en este, bueno, como relata la historia, dice que más bien que todo como que llevaba una tapa. Juan, la canasta. ¿Por qué? Y ahí voy. El elemento ese que se confecciona la canasta fue con lo que hizo el buen sol. Para que cuando nosotros miremos el sol de frente, sintamos algo que nos está pinchando. Y es eso. Todo el religioso sabe lo que estoy diciendo. Todo el mundo ha cargado una canasta y se le ha ido un pedacito y se te ha caído en el ojo. Y todo el mundo ha hecho así, coño, pero mira esto. Y es eso mismo, porque fue el esbozo que hizo el sol con ese elemento. Que después ese elemento lo convirtieron, o sea, lo hicieron canasta, que fue hecho Laroye, que es el encargado de hacer Agban. Hizo el Agban, bueno, Agban Olofin, Agban. Entonces, Agban Guanaché, el Agban es para capturar el H. Agban Guanaché. Dice que el Agban captura la bendición que trae el sol, porque el sol estamos contando con el personaje legendario que hizo el mismo Bob y él nos está brindando la energía positiva. Entonces, bueno, tapamos, o sea, le enseñamos la canasta y giramos alrededor de esa cazuela. Entonces, se supone que nosotros hayamos traído el sol, lo hayamos metido dentro de la jícara para que se refresque o esa energía positiva
y la capturamos con la canasta. Y entonces giramos alrededor de la luz. Cae, cae, cae y molé. Y mole. Y ahora voy al concepto de imolé, que estamos un poco perdidos en ese concepto. Y molé. La gente dice bari, 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 cari, malé. No. Yo quiero pedirte tu permiso ahí un momentico, me apure. Teniendo en cuenta que llevamos, lo voy a decir aproximadamente, bueno, llevamos 43 minutos, 30 segundos hablando. Vamos a aprovechar un segundito porque esa parte que ibas a tocar es bien interesante. Y quería enviarle saludos a muchas personas que estaban esperando esta transmisión. Claro, claro. Y esto no es casualidad, directamente acaba de abrir y sale el apure Javier Abreu. Mi hermano, salud y bendiciones para usted, para su familia. Y no es casualidad, no, ayer mismo estuvimos hablando como era bien tarde y estábamos conversando referente a estos mismos puntos, ¿no? Incluso aprovecho la ocasión porque me dijo que te enviara saludos. ¿Está bien? Saludos para Ernesto Enrique. Dice Osaloni, el padrino, sin palabras. Fito Hernández. Orniel, coge ahí. Me imagino que quiere decir como vale, aprende algo, ¿no? Saludos y bendiciones para Francisco Camejo. Seguimos, dice Fito Hernández, como quiera que se la pregunte, te la va a contestar. Es como que, como quiera que le piche, la va a dar, ¿no? Algo así. Yo pienso que más que todo es una gran oportunidad, Amure. No tengo ningún ánimo de ensalzarte. Realmente se escapa está eso como muy lejos de mi estilo, ¿no? Pero en la vida, ¿no? La que uno merece. No es lo mismo graduarse de carpintero y pasarse la vida haciendo albañilería, cuando lo que te gusta es la carpintería. Pienso que a lo largo de tus años te sentirías frustrado por no ejercer lo que te gusta. Claro. Y se ve a simple vista, no solamente es que seas una borunga, es el tiempo que le has dedicado, ¿no? Yo en mi caso me ha tocado tener que experimentar después de algunas experiencias el saber con qué persona me siento, con quién converso, con quién hablo. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y no te voy a hacer que he hecho una investigación de Pompo Beate porque no es así, pero las palabras, los hechos y los saludos de las personas hablan por sí solos. Dice mi apure May Nieve desde Filadelfia, ¿ok? Y Boris Boy y Bocheche, mi hermano, saludos, bueno, saludos desde Filadelfia. Va a casar la redundancia, el apure May Nieve, tremendo hermano. Reinaldo Bella dice saludo a mi amigo Pompo Beate de Rey de Miami y Beat de mí. Esa es la Adekunle de Ibadan, Nigeria. Vamos, ya eso suena un poco lejos ya. Dice Raúl Purio Kendo, H. Pompo, hablen de Asojuano. Yo estoy seguro que Pompo habla de Asojuano, pero no nos vamos a desvirtuar, porque créanme que todavía, a pesar de que llevamos bastante minutos, todavía aquí quedan temas calientes. Quedan temas calientes. Te tengo una pregunta nada más que termina aquí que no se me puede olvidar, pero quedan temas calientes. Dice Ifatu Mifi, ¿verdad? Dice Imole, otra cosa, estás en talla, Acheo. Ese era el otro hermano que estábamos ayer hablando entre los tres, temas polémicos. Y de verdad fue bien grato, ¿no? Porque más allá de dialogar sobre un tema, es la manera en que nos expresemos uno con otro. Yo incluso les hice un comentario de que hay ocasiones en la que hay temas, que es un tema bien calentico, que yo sé que en algún momento lo vamos a hablar, referente a los orichas, cuando por ejemplo te hacen un mitad, por ejemplo un plante de mano dura, te sacan tu abantorí o bajen de la guarda como se le conoce, y dicen, por ejemplo, pregunta por Yemayá y dicen que no. Después resulta ser que le dijo loco y terminan haciéndote Yemayá Eso fue un tema que tocamos ayer y yo les estaba exponiendo los apures, que sería bueno cuando son puntos muy calientes a veces que lo dialoguemos un poquitico, como hizo el Cuni López, con la puerta cerrada, para no despertar incomodidades a veces en las personas. Pero están en lo cierto. Hay veces que hay la necesidad de en las redes sociales plantear realmente lo que es, porque eso es una cosa que es un tema, como te digo, caliente, ¿no? Porque muchas casas te dicen el hijo de Angayú, Changoro, Pacayú. Y tan fácil, el problema es que entraron 24 divinidades, 24 divinidades o 24 secretos de 24 divinidades. Y entonces a partir de ahí, como no se sabía el secreto de Pacayú directo, hacían Changó con oro Pacayú o Yalote con oro Pacayú, con las historias que habían. Pero ya sea mi esposa tiene hecho 2 Pacayú directos, que no hay problema. Se hace Olokun, se hace Orduga, se hace todo.
se hace todo, ya todo está, Bueno, templo se ha hecho desde Orlando, Filadelfia. Dice, es el cuarto bate. Oh. El lenguaje de nosotros los cubanos es rico. El lenguaje de nosotros los cubanos es rico. Dice, pronto estará por Washington DC, me estuviste hablando de eso. Sí. El maestro en casa de Agua Life Besá. Sí. Y Boriboya. Y voy a dar un taller allá sobre Es simple la descripción, es mejor. Es que si sigo leyendo, apure, es una cantidad de flores que yo creo que un alejado eso no alcanza, ¿no? Quiero decirte algo, todas esas personas, todos esos hermanos que me están, o sea, que de una forma u otra vienen agradecidos, porque a lo mejor de una forma u otra vieron mi video, vieron mis conferencias, han visto mis coloquios, lo que sea, yo les voy a decir un secreto. Todo el mundo puede convertirse en un babalao, inclusive más adelantado que yo. Yo no soy un babalao adelantado, yo lo único que he tenido una buena pareja que me ha apoyado para yo poder estudiar, hermano. Me consta que eso es muy importante. En Cuba, todo el que me conoce sabe que yo me iba para el malecón con mi esposa y mi esposa me iba diciendo, dime rezo. Y yo caminando, eso no es así, dime rezo. Wow. O sea, yo, el babalao que yo soy hoy en día, y quiero, eso lo sabe todo el mundo, el babalao que Pompo es hoy en día, que yo no me considero un gran babalao, porque si no me hubiera sacado la loto. Vaya, que quiero sacarme la loto para comprarme una casa en Kendall. Para regalarle así una casa a mi esposa, mira, toma, lo voy a poner en vivo y todo, así, mira. Allá. Entonces, si el babalao tiene una buena esposa al lado, una esposa que lo ayuda, una esposa que inclusive teniendo deseo el hombre, la esposa de hacer el amor y el hombre estar sumergido en una historia. Y meterte el hombre hasta 15 o 16 días, y cuando más hasta un mes, te vuelve impotente el sacerdocio, hermano. Y eso, las personas piensan que ser babalao es llevar el ID y yo soy, no. Va mucho más allá. Ahora que me hablas de eso, yo recuerdo un día que se acerca ahora, un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Yo estaba recién acabado de hacer IFA, de hecho no hace mucho. Y recuerdo que mi esposa llevaba un vestido rojo, súper lindo. Y yo como, bueno, más o menos me puse a la par de ella dentro de lo que cabía. Le abro la puerta del carro, nos bajamos, le tomo yo la mano y yo empiezo a hablar y me dice, amor, hoy nada más un poquito, hoy es día de los enamorados, hoy nada más. Sí, porque es el hábito, ¿no? Mira, mi apure, aquí yo tengo una persona que para mí se ha convertido en algo extremadamente especial en las redes sociales y que también he tenido el placer de dialogar con él, el apure David María Wo. Muchísimas gracias, mi apure, por toda la ayuda que de algún modo me has brindado. Sabes cuánto te agradezco a ti, bueno, tu esposa, a toda tu familia, a todos tus ahijados, y les doy las gracias a todos los que están conectados. Ocan Enví, un servidor, Julián Batista Obarache, se ha comprometido con ustedes hace algún tiempo en traerles, llevarles a las puertas de su casa, llevarles directamente a su vida información, llevarles conocimiento. Si notan, me he tomado el tiempo de traer personas capacitadas más allá de yo exponer algún tipo de sabiduría la cual no tengo. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que valernos de las personas que han dedicado su tiempo al estudio. Les agradezco infinitamente a todos ustedes por su conexión, porque sé que están compartiendo esta transmisión. Se los agradezco, ¿verdad? Se los agradezco infinitamente. Más adelante vamos a seguir saludando, ¿ok? Dice Yael, dice, hoy Fabolá por aquí. Sí. Sigan adelante, muchos saludos para el Pompo. Mi amigo. Y por ahí voy a bendiciones, y por Bocheche, bueno, a Che Pompo, usted es el mejor. Y a él y Fabolá, quiero decirte que a él y Fabolá, él tiene hecho IFA tradicional, o sea, allá en Abeo, Cutá. Y yo ese linaje, yo siempre he estado interesado en ese linaje y él sabe que yo no estoy diciendo mentira. Ahora, ese muchacho de la vertiente de las visitas a África y eso, tú quieres ponerte a Che a Sojano y te lo ponen. Te raspan la cabeza y te hacen a Sojano. Quieres ponerte a Che de Yemoyá y te lo ponen. Después, siendo babalao, o sea que te inician en IFA, empiezas a practicar el Encan, después te conviertes en Olodu o en Oducho, como quieras. Y si quieres ponerte la Che, porque un ejemplo, mi signo vibra Yalote. Si yo quiero sentarme a Yalote, voy ahí, me raspan la cabeza y me hacen Yalote. Y eso es su investigación porque es su cultura. Eso no llegó a Cuba. Y yo no sé si está mal o está bien, pero yo conozco personas que lo tienen hecho y le va de lo mejor. O sea que están formulando buenas preguntas aquí. Que pregunten. Muy buenas preguntas. Les agradezco incluso de antemano, les agradezco a todos los que están conectados, que se expresen, que hagan las preguntas de la manera tan educada que lo están haciendo. Es una manera de nosotros como religiosos marcar la diferencia, ¿ok? Claro. Como hablamos al principio, que no nos sigan quitando de personas, que no tenemos un léxico, que no sepamos expresarnos, que nos bajamos entre sí. Ese no es el punto. El punto es enriquecernos
todas aquellas personas que tengan preguntas fuertes o que quieran elaborar algún tipo de pregunta o elaborar algo que mañana puede ser en un futuro un programa, recuerden que pueden escribir por la directa sin ningún tipo de problema. De todas formas, vamos a estar dejando el número de Ocaña B. Las puertas del templo vamos a estar abriendo con el favor de Orula en 2 semanas. Gracias no solamente, primeramente a Olotumare, a Orula, bueno, a todos ustedes que han estado conectándose, que nos han ayudado en esta labor. Se los agradecemos infinitamente, pero una vez que abramos las puertas del templo, hay muchas sorpresas. Hay clases para voces orúmila, vinculados con las personas en el campo espiritual y demás. Y aquí yo creo que se me fue esto aquí porque yo con el desarrollo soy bien malo. Ayer hay una pregunta que estaban haciendo donde dice que si es diferencia o hay diferencia en la manera que se lleva el sistema de creencia de nosotros en Cuba a como lo llevan en Nigeria. Pienso que la pregunta que están formulando es si lo ves como 2 sistemas de creencias diferentes o se pudiera elaborar en algún momento como que pudieran ser 2 sistemas de creencias diferentes, porque hay muchas diferencias en algunas cosas. Bueno, hay diferencia en lo que es el tipo de consagración por el tipo de etnia. Esto es un tema. Sí. El tipo de consagración por el tipo de etnia. Esto es una cultura de etnia. Como mismo se hace en Abeokuta, no se hace en Yepú, no se hace en Ochoco, no se hace en diferentes lugares. Ahora en Cuba, en todos los lugares que usted vaya, Chinele, todo el Ifá es el mismo. Exacto. No varía. ¿Por qué? Porque la intención en Cuba entera fue resguardar el secreto, escondernos de la opresión que había en aquel tiempo, que no se podía usar un idea, que no se podía la cultura. Sí, más que por una cuestión de rito, era por una cuestión de problemas políticos. De problemas. Que tengamos los cantos, o sea, que estén los cantos un poco tergiversados porque se ha perdido el Yoruba, porque es un Yoruba antiguo, que sea, bendiciones. Ahora, es la misma fe, lo que cada cual lo ve desde su óptica. Yo uso más 240, tú usas más 220. Y así, cada cual desde su óptica. Al final el objetivo es el mismo, el perfeccionamiento del humano. Y si llego a una casa y lo están haciendo con mi pantano y no me sé el coro, y aplaudo porque estamos adorando la naturaleza. Lo que en el punto de vista de cada cual. Y es respetado. Y no nos vamos a fajar por eso, si de todas maneras es IFA. Al final, Popola cuando llegó a Cuba, la primera vez que fue a Cuba, que hicimos una adivinación, y si Víctor, alguna de la familia de Irán Lobo o de Ospuedo Olá, que es el EP mío que está en Cuba, mío no, lo lleva Lázaro Pizjuán, y yo era el partícipe de ahí, yo era el que llevaba las clases y que llevaba todo lo que era docencia. Nosotros nos dimos cuenta, cuando le hicieron IFA a los hijos de Víctor, que abefaban, Orbe no mata a Orbe. Y mira eso, Orbe no mata a Orbe. No, Orbeche y Orbeyeto pedían izquierda, porque eso es una cosa que habíamos 4 o 5 personas ahí que estábamos mirando como respiraba Popola. Porque le preguntamos inclusive si Papalao podía hacer censo oral, 20.000 millones de cosas. Yo fui el traductor en aquel momento. Yo y Ofunnape, Oscarito no, el marinero, no me acuerdo cómo se llama, mi amigo también en lo personal. Y entonces, Popola se ajustó a nosotros, respetó Orbe no mata a Orbe. Y entonces nosotros empezamos a cantar y él arregló el canto. Y así, y al final el IFA que hizo Popola nos lo ajustamos, después nos enteramos que no era así, y así, y es una vertiente. Al final es lo mismo, el perfeccionamiento del hombre. No porque tú seas tradicionalista, no porque tú seas criollo, no porque seas lo que sea. Eres mejor que nadie. Al final es Iború, Iboya, Ibocheche, como lo diga. Orula, Orúmila, como quiera decirlo. Al final son las 40 semillas que tenemos que adorar. Entonces los hay que son los salvajes tradicionalistas, y le caen a golpe a la mujer. Los hay que son salvajes criollos y están borrachos y se violan a la hijada o le miran el blumen a la hijada. Entonces, no, yo creo que el concepto, o sea, la intención no está ahí. La intención es, vamos a ver cómo arreglamos esta locura que hay, vamos a ver cómo nos unificamos, vamos a ver cómo encontramos un dialecto, vamos a ver cómo es que, o vamos a dar el brazo a torcer. Bueno, mi hermano, tiene razón, ya. Así es. El protagonismo en la masonería, yo soy hijo de la viuda, en la masonería hay algo que se llama personajismo. Cuando el masón cuando aprende un poco, lo ataca el personajismo ese de que
fíjate que hay un verso que lo dice, aunque el instinto humano se inclina a la virtud, los atractivos del vicio, creando vacilaciones en la conciencia, suelen desviar a las criaturas del recto camino. O sea, de que por muy que eso, te hacen vacilaciones y te desvían del camino, entonces vamos a estar fajados nosotros que quien apoya todas estas transmisiones y nos da el apoyo, ¿no? El apoyo, va a ser la redundancia, a poder nosotros realizar todo lo que estamos haciendo y gracias Orula, el seguir creciendo. Maestro Pompo Beate. Para mí ha sido más como un honor, hermano. Hemos conversado en diferentes ocasiones, para mí ha sido un gran placer. Estoy seguro y más por los mensajes que han dejado los hermanos en las redes. Ha sido una noche de verdad, como dijimos al principio de gala. Te has paseado por el tema ñangareo como has querido. Para nosotros sería un gran placer que nos visitara, no muy lejano, una vez más Ocán el B, creo que esto lo hemos hablado en diferentes ocasiones, donde vamos a tratar temas. Hay muchos temas ahí. Las personas, yo me doy cuenta que están como se necesita. Ahorita estuviste hablando de algo muy importante. No es que nos sacamos el tema de ñangareo, sino que creo que se ha ampliado bastante. Si hay algún tema en específico referente a este tema, igual nos lo pueden dejar por el privado. Nos vamos a comunicar con el Albure y le vamos a estar dejando por privado a usted la respuesta que usted está buscando referente, repito, al tema que tocamos en el día de hoy. Pero tú estás hablando de algo que no quisiera cerrar la transmisión sin antes mencionarlo. Y es que no te hace sabio el que te sepas 50 versos o 5 versos de cada otro. Yo creo que la sabiduría más allá está no solamente también de saber de que tú pasaste por un ritual, sino el concepto, la práctica, de la manera que tú lleves, cómo te proyectes en la vida, cómo te proyectes con tu familia, como hablaste ahorita, bueno, tu esposa, parte de la familia, con tus ahijados y demás. Es esto algo lo que exhortamos, me incluyo en esto, a lo que nos debemos exhortar día a día, el ser a voces orúmila, tener conciencia que somos sacerdotes desde el momento que hacemos una ceremonia, enriquecernos en conocimiento, pero siempre poner en práctica el código de ética de IFA, o al menos hasta donde podamos alcanzarlo. Nunca podemos decir no puedo si no hacemos el intento. Claro. Tenemos que cambiar, tenemos que blanquear, por decirlo de algún modo, las diferentes maneras en que nos han estado señalando. Como estuvo diciendo ahorita Pompo, no es el negro aguantando el pobre con el cuchillo y creo que debemos de evolucionar, no involucionar. Hay un tema pendiente que posiblemente lo toquemos para la semana próxima, el domingo, el jueves de la semana próxima, que es referente incluso al sacrificio de animales y el lugar donde depositamos los animales. Hablando de la ecología. Un tema bastante profundo, un tema bastante amplio. De nada, mi hermano, para nosotros ha sido un tremendo placer. Gracias, Orula, terminamos la transmisión y la señal estuvo un poquitico floja, pero le agradecemos infinitamente a la familia Ocán el B por habernos visitado en la casa y la próxima visita sé que va a ser en el templo. Así que por lo demás, y por el buen